La iglesia celebraba la memoria, la fiesta de la Virgen del Carmen, que ustedes la ven, está allí, es una de las imágenes que tenemos en nuestra iglesia, la Virgen del Carmen. Y la Virgen del Carmen precisamente aparece con el santo escapulario. Y es una aparición que la Virgen le concedió a un monje carmelita llamado San Simón Stock. Ella se le aparece en el siglo XIII y le revela que aquellos que usen el santo escapulario no experimentarán las penas del infierno. Una promesa que María le hace a San Simón Stock y en él a toda la iglesia de aquellos que utilicen el santo escapulario. Pero a la vez también en el mismo siglo XIII a un papa llamado Juan XXII, papa medieval, se le aparece también la Virgen del Carmen y le promete que aquellos que lleven el santo escapulario no experimentarán, sino que el sábado siguiente a su muerte serían, si están en el purgatorio, llevados al paraíso y sacados del purgatorio, que es el lugar de la purificación previo a la entrada en el cielo. Ese es el lugar, ¿verdad?, que no es el purgatorio, no es un infierno temporal. Hay una gran diferencia entre el infierno y el purgatorio. El purgatorio es precisamente distinto al infierno porque el infierno es aquellos que rechazan a Dios libremente, por eso van al infierno. O sea, es una experiencia trágica de la libertad humana, que el ser humano puede construir su futuro sin Dios, y eso es infierno. Como 2 más 2 son 4, el hombre sin Dios, infierno. El purgatorio no es un infierno, porque el purgatorio precisamente es todo lo contrario. Es precisamente aquellos que quieren gustar y ver qué bueno es el Señor, pero tienen atrofiada su capacidad de gustar y ver qué bueno es el Señor, porque el pecado deja esa huella, esa especie de virus en nuestra capacidad de gustar al Señor y de verlo, que tiene que ser sanado, purificado. El purgatorio es como una especie de hospital en el cual el ser humano es sanado para poder gustar y ver qué bueno es el Señor, que es el paraíso. Por eso es distinto, porque el que está en el purgatorio tiene deseo de Dios, pero se siente su incapacidad humana. Eso nos puede pasar como cuando una persona tiene catarro. Si yo tengo catarro, a mí me encanta el double cheeseburger plain. Double cheeseburger plain. Y entonces sin ensalada. Double cheeseburger plain. Con papita frita y papita, ¿verdad? Eso es colesterol, gordura, enfermedad, corazón, etc. Todo. Pero es bien bueno, pues me gusta. Como dicen, ¿verdad? Que no pica, ¿verdad? Entonces, pero cuando uno está enfermo, cuando yo tengo catarro, enseguida todas tus papilas gustativas se dañan. Y tú tienes necesidad de sanar el catarro para poder gustar lo que más te gusta, hamburger, papita, etc. Cuando tú estás en una oscuridad, estás en una cueva, todo es oscuro, si tú sales afuera, todo no puedes ver porque tus ojos no pueden
fijar la luz. Tienes que sanar para poder ver la luz. De la misma manera, lo que nos pasa a nosotros, y por eso el purgatorio, hecho por Dios, es ese lugar previo al paraíso, en el cual las personas son purificadas para poder entrar a contemplar a Dios y a gustarlo. Esa experiencia que tú y yo tenemos cada vez que venimos los domingos, a veces nos resulta tan difícil las cosas de Dios, nos pueden hasta resultar aburridas. ¿Y cuál es la razón? Es esa incapacidad. No, el problema no es Dios, el problema no es el hamburguer y las papas y la batida, que en sí misma tienen sabor. El problema soy yo, que no puedo gustarla porque estoy enfermo. El problema no es el sol. Cuando yo estoy en una cueva y salgo afuera y no veo nada, no es que no haya luz, es que mis ojos son incapaces de verla. Ese es el purgatorio, en el cual somos sanados para poder. Claro, si uno en esta vida se sana, no tiene necesidad del purgatorio. Pero como esa purificación terrena no es plena, aquellos que quieren encontrarse con Dios son purificados, limpiados. Evidentemente, el que tiene el pecado mortal, no va al cielo ni al purgatorio, va precisamente al infierno. Porque ¿qué es el pecado mortal? Rechazar a Dios y preferir las criaturas a Dios, querer vivir sin Dios. Ese es el pecado mortal. Precisamente el que está en el purgatorio no tiene esa actitud. Por eso la Virgen hizo esas dos promesas que tienen que ver con eso que es clave. No experimentará las pruebas, no experimentará las penas del infierno, y a la vez, al sábado siguiente de su muerte, llegará al cielo. Por lo tanto, ustedes imagínense, ¿y qué significa esa aparición que la Virgen dio tanto a San Simón Stock como al Papa Juan XXII en la Edad Media, siglo XIII? Eso de aparición privada. Hay una sola aparición, hay una sola revelación, que es la revelación pública que ha hecho Dios. Dios nos ha hablado a través de su Hijo Jesucristo. Y en esa palabra nos ha dicho todo. Si tú te encuentras con esa palabra, Jesucristo, tu vida adquiere un significado y una profundidad y una plenitud. Porque Jesucristo es la perla preciosa y el tesoro escondido. Encontrarse con Jesús como se lo encontraron los apóstoles es encontrar la plenitud y el significado de toda vida humana. Por eso, la única revelación, lo único que nos ha dicho Dios es Jesucristo. Esa es su única palabra. Y la Iglesia, en estos 20 siglos, lo que ha hecho es custodiar, proteger y comunicarnos esa palabra que se llama Jesucristo. Eso es lo que ha hecho la Iglesia a lo largo de estos 20 siglos. Es como si fuera un cofre. La revelación es como si fuese un cofre, en el cual allí adentro, cuando tú abres ese cofre, y esa es la imagen que utiliza Jesús, tú puedes sacar todas las riquezas. Hay unos tesoros como una mina. Todo eso es Jesucristo. El que se encuentra con Él entiende lo que es el matrimonio. El que se encuentra con Él, con Jesucristo, entiende para qué vino a este mundo. El que se encuentra con Él entiende lo que significa el perdón. El que se encuentra con Jesucristo encuentra plenitud e encuentra significado. No hay otra revelación. Dios no nos va a decir algo nuevo en el futuro.
porque ya todo lo dijo ahí. Nosotros tenemos necesidad de entrar a Jesucristo, de conocerlo más, de meternos en este baúl, en este tesoro, para nosotros poder entender todo lo que significa nuestra propia vida.